Algunos minutitos llega nuestro compañero Santiago Rosa con Pedagogía de la Memoria. Ahí estamos. Hola, ¿cómo les va? Hola Santi, ¿cómo andas? ¿Qué tal este mediodía? Agitado, como siempre en Radio Memoria, agitado, ¿no? sí. Sí, Estamos ahí. sí, bien. Ahí están nuestras cortinas, gracias al operador. Bueno, en mayo es un mes bastante movido para la educación en la Argentina porque hay muchas efemérides y acá en La Rioja es el mes de la patria. Claro, y de la ciudad. Claro. Y en La Rioja, por supuesto, el 20 de mayo, el día de la fundación. Así que va a haber mucho. El año pasado trabajábamos mucho más en clave de efemérides. Y este año no quiero dejar pasar porque es muy importante también, y estuve pensando mucho también en algunas obras, el Día del Trabajador. El Día del Trabajador y la Trabajadora, que se conmemoró el primero, lo tuvimos feriado. Pero vi también ahí, viendo algunas páginas de algunas escuelas y eso, que se hizo acto, se hizo mención, y se conmemoró, cosa que está muy buena. Me quedaron algunas hay dudas sobre si en algunos lugares se sigue diciendo el Día del Trabajo. Me hace acordar al trabajo, como dice ese personaje de Caro Pardíaco que hace Julián Cartoon cuando lo ve como algo rarísimo, que el padre, que es empresario, le dice que los obreros de la empresa del padre piden un día especial al año, que es el Día del Trabajo o algo así, dice el personaje. Y ahí me puse a ver un montón de lugares donde dicen el Día del Trabajo, claro, y no dicen el Día del Trabajador y la Trabajadora. Así que en este espacio queremos hacer esa distinción. Y no es casual que se diga el Día del Trabajo, ¿no? Lo hablamos ayer con el tema del 25 de mayo. Mira. Que no se trata como una revolución y como un cambio de gobierno, sino que pasa a ser más solapado a la Día de venta la Patria, pastel. dice, sí. O el Día de la Patria, claro. Y con el Día del Trabajo pasa lo mismo, digamos. No es la lucha reivindicadora, claro, de los derechos laborales y que costó tanto y tantas vidas en ese momento, sino que es el día el trabajo es una categoría como muy abstracta, donde habría que ir revolviendo muchas más cosas. Sin embargo, el Día del Trabajador es eso, es exactamente lo que dijeron los compañeros, y ahí es donde nosotros tenemos que marcar unas diferencias en los derechos. Y para eso, obviamente, para llegar en las circunstancias en las que estamos, costó mucho también. Y es importante hacer una revisión histórica, ¿no? También acerca de lo que es el Día del Trabajo, que las escuelas lo saben hacer muy bien, no quedarnos solamente con lo sucedido en Estados Unidos, a partir del cual se celebra el Día Internacional, por eso es internacional, sino también con muchos aspectos de la Argentina, porque la Argentina en materia de trabajadores y trabajadoras también tiene una historia muy interesante, de negacionismo, de reivindicaciones. Nosotros como buenos peronistas, ¿no, Carlos Gómez? Lo sabemos a eso. También llegar un poco, ¿no? Al tema del peronismo y qué pasó, con algunos hitos y con algunas con algunas conmemoraciones. Hoy es que es el cumpleaños de Santa Vita, la compañera de Vita Capitana. De girones de la vida, dijo la Vita. Ese 1 de mayo, que es el último discurso de Vita Viva, se recuerda mucho también. No lo traje hoy para no cansar, pero tenemos varias escenas también para hablar de eso, ¿no? Sí, en el caso del peronismo es donde más habría iconografía y cartelería, muchos incluso artistas visuales que han trabajado sobre la obra y que han entrado en muchas instituciones. Incluso el magisterio como tarea de educar, si bien se sabe que las maestras normales fue toda una idea de traer, exportar de Sarmiento, durante el peronismo se crearon también las escuelas, las maestras para las escuelas rurales, o sea que la formación docente como magisterio y de mujeres por lo general, se fortaleció mucho en ese tiempo también. Así que también ese trabajo, esas trabajadoras de las aulas, trabajadoras y trabajadores también. En las escuelas rurales hay mucho maestro también, como lo veíamos la semana pasada con el caso de la película Un lugar en el mundo. Bien, para hacer una historia ahí traje hay una fotografía de una obra cumbre de la literatura de las artes visuales argentinas, que es de Ernesto de la Cárcova, Sin pan y sin trabajo. ¿La estamos viendo? ¿Sí? Ahí está.
Bueno, creo que es una de las primeras obras que habla acerca de lo que estaba, un poco de la situación que estaba pasando. Es la pareja, ¿no? de obreros. Él es el obrero supuestamente porque tiene las herramientas de trabajo en la mano, y en la ventana se ve una fábrica sin humos, una fábrica que ha cerrado. Todas las interpretaciones dan lugar a eso. Claro. En una habitación lúgubre, muy precaria, exactamente. muy precaria. No hay pan y no hay trabajo, ¿no? Esto que tiene el arte de sintetizar y dar lugar a mayores interpretaciones, porque de la Cárcova, sin saber, es decir, casi como un figurativo, describía una situación y decía mucho más acerca de esa situación también. La mujer que está con ese bebé en brazos. Claro. Montando y los dos, tanto el hombre que mira por la ventana a la fábrica, como ella que lo mira a él, digamos, en la composición de la imagen, con un estrés, con una preocupación exactamente. En las caras. Hay bronca, hay activismo, hay una activación. La pintura plantea eso, ¿no? Una activación hacia esa situación de impotencia que no se puede creer que es lo que está pasando y lo que habría pasando. Justamente, ¿no? Una pena porque, bueno, desde 1894 la obra, una fábrica que se cierra cuando era el modelo agroexportador argentino comenzaba a tener su incipiente industrialización. Probablemente debe haber sido un frigorífico. Claro, y fíjate vos, sí, parece que estaba en la zona de Avellaneda, si se quiere hacer una contextualización, es lo que se ha dicho. En las épocas es donde comenzaban también estas batallas, estas luchas y estas manifestaciones por las condiciones de los trabajadores también. Seguramente este laburante no ha tenido las mejores condiciones de trabajo en el año 1894. Época en que por la Argentina comenzaba la inmigración también, y esto viene unido al trabajo de los inmigrantes que venían mucho. Por un lado, como decían, porque bueno, en realidad se estaba formando después de 1853 de la Constitución Nacional, se comienza a formar este Estado-Nación, y este Estado-Nación tenía que tener también una forma, ¿no? Una forma de producción. El patrón era el agroexportador, la industrialización vino después con fuerza mucho después. Pero todo parecía indicar que las condiciones en las que trabajaba también el trabajador, el obrero de campo, el peón de campo, el peón y las peonas de campo, también eran tremendos. O sea, lo que se estaba pidiendo era mínimo. El anarquismo que llegó con toda esa fuerza de lucha, ¿no? De lucha, anarquismo en el sentido de no ser parte de un gobierno concreto, pero sí en el sentido de poder ver que la condición del trabajo, bueno, hay mucho del marxismo en esto también, ¿no? De qué hacer con tu tiempo y de no ser una máquina más del sistema y de no convertirte en una materialización tal como el objeto que producías. Entonces también había una vida ahí, había una vida humana. El anarquismo pudo ver esa posibilidad de la vida humana que no era necesariamente al lado de la máquina, tal como contaban Karl Marx, que era la situación de los obreros fabriles en esa Londres húmeda, llena de neblina, que prácticamente llevaban la cama, el catre al lado de la máquina. Una escena prácticamente de la revolución industrial, ¿no? De lo que fue la parte negativa de la revolución industrial. En este caso traída acá, pasaban cosas similares en la zona rural. Y estos obreros que pedían condiciones mínimas, es decir, la lucha esta de pasar de las 12 horas a las 8, ¿sí? Como básico, y pedir también, como decían en la Patagonia Rebelde, pedir velas, pedir un acceso un poquito más higiénico para las condiciones para ir al baño. O sea, pedir lo justo, pedir que te paguen en moneda y no te paguen en vales para ser consumidos en la misma. Tenemos historias de esas en los ingenios acá en el norte argentino. Así que un poco creo que esta obra de la Cárcola sirve, ¿no? Para el educador, para contar un poco esa época en que creíamos que, porque claro, mucha de la literatura, mucho de lo que había, hacía como estas odas de Leopoldo Lugones, que hoy me acordaba que las nombraba Julia Rosenberg en su columna de Gelatina, las odas a la naturaleza, las odas a las odas al trabajo en el campo, pero con todo lo que el campo de natural nos da. Entonces el trabajador, el obrero, es prácticamente un producto de la naturaleza. ¿Sí? Es un producto de la naturaleza, no es un humano,
que tiene un saber, que tiene una técnica. ¿Sí? Entonces era también como pintar esta Argentina. Fíjense que bueno, mucho más adelante, que cuando ya nos acercamos a la época del Bicentenario de la Patria, en 1910, la idea era mostrar al mundo también todo esto, ¿no? Entonces la naturaleza nos daba esto. Pero había un paso grande para que salir de lo natural y convertirse en eso, lo que hay en la mesa, lo que hay en la ciudad, lo que hay en materia de hidrocarburos, en materia de petróleo. Es decir, ahí se estaban salteando un trabajador, que es el que reconvierte eso que es natural en algo ya que se puede usar. Esa fase del proceso de la producción se lo salteaba en la literatura, se lo salteaba en la pintura. La otra foto que pasé es un conjunto escultórico que está también emplazado en Buenos Aires, de lo poco que hay como monumentos al trabajo, ¿no? Esa es una obra más nueva, 1910, digo más nueva que lo de la Cárcola. Irurtía es el que de la Cárcova. Irurtía es el escultor que hace esta obra, que gana un concurso en París y por ende después se hace acá, el boceto gana un concurso y se hace ese conjunto escultórico donde hay trabajadores en una escena puramente de sacrificio, pero es una escena puramente casi como si fueran tracción, como decimos nosotros, tracción a sangre. Sí. Fíjense la posición que están, van tirando de una piedra. Eso te iba a decir, van tirando un cascote. Van tirando un cascote, no una rueda, llevarlo a dónde, para convertirlo en qué, pero no importa después que se convierta, importa el trabajo de la fuerza, sin levantar la cabeza, todos así en una situación. Esa casi era esclavos, ¿no? Claro, ese tipo de monumentos y de escenas fueron con las que se decoraron más que nada la capital federal para el Bicentenario de la Patria, para mostrar al mundo lo que éramos también. Interesantísimo. En el medio de esto el anarquismo seguía sosteniendo la posibilidad de tener otros beneficios, por decirlo de alguna manera, y de poner al lugar del trabajo en otro. Y también en ese monumento se ven niños. Claro, exactamente. El niño acompañando, porque tiene que ver con la familia trabajadora. Claro, pero primero los inmigrantes y después el peronismo no ponen de relieve eso, o sea, el lugar que ocupaba el hombre en el proceso de producción, ¿no? Exactamente. Y los derechos. Se hace una ley justamente... el trabajador sujeto de derechos. Exactamente. Se hace una ley justamente para poder expatriar a todos los inmigrantes que causaran disturbios o que tuvieran en actos anarquistas de reclamos salariales. Fíjense vos lo que es esto. En la misma época... Julio Argentino Roca encarga, Joaquín Víctor González, ministro del Interior, encarga a Viale Mace ese famoso informe, ¿no? Le encarga toda una investigación, un recorrido por todo el suelo argentino para ver las condiciones en que estaban, porque a alguien se le ocurrió pensar que si queremos producir las condiciones para una nueva patria, para un nuevo Estado en el Bicentenario, tenemos que conocer verdaderamente cómo se está trabajando, porque no era cuestión que nos engañemos, no era como este gobierno que vive en otra realidad. Ahí todavía hasta Julio Roca quería saber realmente qué es lo que estaba pasando. Después, ¿qué hacíamos con esa información? No sé, pero sí saber. Y ahí es donde viene este informe un poco lapidario en algunas cosas, ¿no? De Viale Mace, sobre las condiciones en que se trabajaba en el campo, verdaderamente. Acá hay un informe chilecito, que la otra vez lo recordaba Víctor Contreras, y ese informe da como muchas pistas de por dónde ir, y un poco, como dice Julia Rosenberg, también les decía, a ver, si queremos salir adelante como país, si queremos apuntar a otro tipo de producción, tenemos que mejorarle las condiciones a la gente. No podemos hacer, claro, en estas condiciones no salimos más. O sea, empiecen a entender que la gente con un poquito de mejores condiciones de vida, de higiene, de casa, de erradicar los ranchos, de que los chicos tengan una escuela cerca para ir, de que hubiera una sala de salud o un puesto sanitario, con un poquito más de condiciones, el obrero va a producir más, le decía. Entonces se tomaron algunas de esas sugerencias de ese informe. Tiene mucha crítica también, por supuesto, el informe de Viale Mace. Y esto también del peronismo, ¿no? De crear un círculo virtuoso, que es, digamos, del consumo interno y de la posibilidad
de producir internamente para, digamos, o sea, un obrero bien pagado consume, ¿no? Y produce. Y produce, claro. Es decir, va generando un circuito que hace que sea virtuoso, o sea, es decir, que es el capitalismo, digamos, que siempre plantea el peronismo como, ¿no? Con las fuerzas como idea económicas. Pasaron un par de años para que apareciera la figura de Perón. Algunos socialistas antes también ¿no? habían visto la necesidad de que de este obrero y de generar, ¿no? Y de generar un aparato estatal que dé solución a este problema, a este problema obrero, que luego se ve reflejado en la Constitución de 1949, donde se crean los primeros derechos laborales. O sea, poner todo esto que reclamaban tan así, de manera anárquica, los trabajadores en nuestra Constitución. De ahí es donde aparecen esta idea, ¿no? de las condiciones donde se flexibiliza mucho más. Y se genera, lo que está diciendo Carlos también, toda una cultura del trabajo relacionado con este obrero y esta obrera. Obviamente que las mismas condiciones de desigualdad para lo respecto a los hombres y a las mujeres, todavía no tenemos avanzadas las cuestiones de género, las desigualdades obviamente en los trabajos, es decir, o la segmentación entre trabajo del hombre y trabajo de la mujer, también, pero genera también como mucha mística, ¿no? Y mucho trabajo lo que se va haciendo y una gran clase obrera que es la que va sosteniendo esos años también este gobierno de Perón. Sostiene el Perón, hay una frase que dice que el movimiento, que el 17 de octubre no hizo el peronismo, que el peronismo no hizo el 17 de octubre, sino que el 17 de octubre hizo el peronismo. Claro. En sí como esta gran masa de trabajadores fueron creando las condiciones para este gobierno, así como que le fueron marcando el rumbo a este gobierno. Tanto y con tanta fuerza que tuvo que venir una revolución que derroque al peronismo y que transforme, que derroque también absolutamente la Constitución de 1949 para luego convertirla en otra cosa, en otra reforma. Lo que sí queremos destacar, porque en esto es importante, usando el arte, usando una figura, hay mucho más, vamos a trabajar en otro jueves mucho más de la iconografía del peronismo, porque abre una impronta absolutamente nueva, ¿no? Con respecto a lo que es ese trabajador, ese descamisado. Hubo un gran monumento al descamisado que no se logró hacer en la Argentina, que iba a ser muchísimo más grande y más alto que la Estatua de la Libertad, por ejemplo, y no se logró hacer. ¿Cómo venía este régimen con todo, no? Ahí lo pararon. Hay mucho para ver de peronismo, que es, digamos, la segunda parte, ¿no? de esta historia de los trabajadores y las trabajadoras, que nos interesa mucho, pero por lo menos con este material tenemos ya, ¿no? Para empezar a pensar esas diferencias, esas desigualdades, esas injusticias, en qué momento se lograron cosas y quiénes eran los que de alguna manera venían de nuevo a coartarlas, a interrumpirlas, porque no debería. En la historia de nuestra Argentina, la lucha por los derechos, ahora, mira, absolutamente sí. Y esta reforma laboral. La verdadera grieta, ¿no? Entre los que trabajan. Patrón y el laboral. Así es. Para irnos, ya estamos. Sí, para irnos. Elegí Homero, un tema de viejas locas. Gran tema. Hace más referencia a los obreros en la década del 90. Lo vamos a hablar en otro programa, pero lo quería que lo escucháramos ahora. Un tema que cuenta mucho de la situación de los trabajadores. Otro trabajador que llega triste, ¿no? Que llega triste a la casa. Y que sale a buscar. Está cansado. A buscar. Y nosotros con Homero nos vamos a despedir también de este programa. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 de la mañana. Recuerden siempre, cuiden al que tienen al lado, cuiden el agua, no voten a la derecha y Palestina libre. Gracias, Santi. Vamos.